comienzo a una nueva edición de este podcast que hemos llamado Santas Listas. ¿No le gustó? Vecino. Me sonó medio falso. Vos seguís. Mi nombre es Pablo Estarico y hoy voy a ser su conductor designado. Y me acompañan Nicolás Tavares y Emanuel Bremerman. ¿Cómo están, muchachos? Muy bien. ¿Cómo Gusto anda? estar de nuevo con ustedes. ¿Cómo andan, chiquilines? ¿Todo Bien, Todo por bien. suerte bien. Y preparados para este episodio que va a ser uno de los más diferentes hasta ahora por la temática que nos hemos autoimpuesto. Sí. Dijimos en el episodio de Sensaciones que este iba a ser un capítulo explosivo. Yo creo que cumple. Sí, cumple. Sí. Sí. Mucha artillería. Mucha artillería pesada, mucho cine bueno. Y bueno, tiene la particularidad que estamos innovando un poquito porque hasta ahora hemos hecho todo personas. Sí, hemos Directores, hecho. actores y actrices. Repasamos. Repasamos su carrera. Tom Cruise, Nicole Kidman y Stanley Kubrick han sido los protagonistas de los episodios principales. Pero hoy vamos a hablar no de una persona, sino de un tema. Y hay que adelantar que, si bien este capítulo empezó con risas, es probable que no haya tantas... Es un tema serio, ¿no? por eso, un tema serio, un tema cinematográfico serio. Así que, si les parece, vamos a escuchar nuestra breve presentación al respecto. Ahí va, vamos arriba. Fue el conflicto armado más importante de la historia de la humanidad. Generó historias de heroísmo, maldad, hermandad y tragedia. Es uno de los hechos históricos favoritos del cine y ha sido uno de los más premiados en galardones como los Oscar. En su cuarto episodio, Santas Listas elige sus 10 películas favoritas de la Segunda Guerra Mundial. Cine bélico sobre la Segunda Guerra Mundial. Ese es el tema que elegimos para este episodio. Cada uno de nosotros hizo una selección de 10 películas. Las combinamos, digamos, nuestras listas fueron combinadas y tenemos la lista final. Vamos a hacer una aclaración porque, dado que esto es un tema muy amplio a nivel histórico y cinematográfico, obviamente, hicimos una pequeña salvedad que tal vez Nicolás pueda explicarnos. Sí, exacto. Lo que elegimos, o sea, la condición que tienen las películas que elegimos es que refieren al conflicto entre los ejércitos. O sea, acá estamos dejando por fuera películas sobre el Holocausto o películas que transcurren durante la Segunda Guerra Mundial, pero que no tienen como eje los conflictos entre soldados. Esa es la condición que pusimos para esta lista. Sí, yo creo que hice una pequeña trampa, después ya lo vamos a adelantar. Y por eso que tampoco no vamos a encontrar en esta lista películas como El Pianista o La Lista Claro. de Schindler, que son peliculones. Son pero peliculones, dentro de esta pero... En categoría ese contexto, pero que el eje no está puesto en la... Claro. Antes de que se quejen hacemos la aclaración. No, sí, está bien, Sí. es verdad. Van a ver que hay muchas películas que quedaron afuera. Pero bueno, básicamente al tratar un tema tan amplio, eso infirió que muchos de nosotros repasáramos o viéramos por primera vez un montón de películas que aparte datan de hace muchos años, ¿no? Porque el cine bélico tiene muchísimas Sí, décadas. sí. Y sobre la Segunda Guerra Mundial se hacen películas prácticamente desde que terminó la guerra. Y hasta el día de hoy. Claro. Así que bueno, si les parece, vamos a empezar con nuestra lista final Bien. de cine bélico de la Segunda Guerra Mundial. Y vamos a empezar con una película que no todos los integrantes vieron, sino uno. Y esa película es, y nuestro puesto número 10, Patton. Sí, Patton, fui el único que la vio. Es una película bastante larga, 2 horas 49. Y es un retrato del general Patton, general estadounidense, general encargado de comandar los tanques estadounidenses en la Segunda Guerra Mundial. Y que era tremendo personaje, por decirlo así. Interpretado en esta película por George Scott, que estuvo, por ejemplo, en Doctor Strangelove, que estuvimos hablando en el episodio de Kubrick, que es el que encarna a Patton. Y bueno, vemos que es un personaje que tiene las cosas muy claras en el campo. O sea, fue un general victorioso en la guerra, bastante arriesgado con lo que hacía. Que estuvo, por ejemplo, estuvo en África, estuvo en Europa, o sea, tuvo varios campos de batalla. Que era un poco resistido también por sus colegas. Y la película tiene mucho de eso, de su vínculo con los generales de, por ejemplo, el ejército británico que están con él, acompañándolo. Su duelo con Rommel, el general alemán que El zorro del desierto. El zorro del desierto. O sea, lo que tiene esta película como particularidad es que está enfocada en los generales, en los altos mandos del ejército. Acá no son tropas de soldados, sino que son los que mandan y los que definen cómo se pelea la guerra. Entonces, bueno, genera este retrato de un hombre que es bastante peculiar también, que es como un poco, está medio loco, siempre está fumando sus habanos y es como un tipo muy exagerado. Y que tiene la primera escena memorable, que es él dando un discurso parado delante de una bandera estadounidense gigantesca, que son 5 minutos de él solo hablando ante la cámara. Es una escena maravillosa, la pueden ver como clip, aunque no vean toda la película, porque es impagable. Y ha sido replicada en un montón de otras obras. Claro, ¿no? es una escena bastante memorable dentro del cine, de guerra, pero del cine en general.
Es una película que fue muy premiada también, ganadora del Oscar, por ejemplo, a Mejor Eso te iba a Película. Y como retrato de personaje es muy buena. Es un poco larga, tiene algunos pasajes un poco aburridos, pero es una excelente película. Bien, así, y Nos bueno, quedará en el debe. escuchamos atentamente con Emanuel. Nicolás logró insertar esta película en el puesto número 10 al combinarla con el resto. Gracias a Nicolás y a las santas listas. Así es. Y bueno, ahora vamos a pasar al puesto número 9, que tampoco fue visto por todos los integrantes, y en este caso me toca a mí. Bueno, contanos, Pablo, ¿qué viste entonces? Bueno, el puesto número 9 es Graveyard of Fireflies, que podría traducirse como Tumba de Luciérnagas. Esto es una película animada del estudio Ghibli, ese estudio japonés que ustedes conocerán más que nada por El viaje de Chihiro y todas las películas de Isao Miyazaki. Totoro, mi buen amigo Totoro, mi buen vecino Totoro creo que es. En este caso es del director Isao Takahata. Es una película del año 88. Y bueno, yo dije que hice un poquito de trampa porque es verdad. Habíamos dicho que las películas tenían que tener un conflicto armado entre ejércitos. Y es verdad que esto no prima en la película. Emanuel me mira y casi que me regaña porque dice, yo leí la premisa y dije, esto no va a ser. Ni la quería ver. Mírala, porque la verdad es un peliculón y en mi lista personal quedó muy arriba, así después las compartiremos, veremos o no. ¿De qué va la película? En la ciudad japonesa de Kobe, fines de la Segunda Guerra Mundial, el imperio japonés ya a punto de la rendición. Tenemos la historia de dos hermanos, dos hermanos, el mayor y ella una niña, y su ciudad es atacada por aviones estadounidenses, que es muy particular lo que sucede y en realidad es el principal conflicto armado de la película y casi la escena inicial. Pasan, digamos, suena la alarma de emergencia, ¿no? Como en todas las ciudades en donde todos tienen que ir a refugios. Entonces yo por lo menos esperaba, bueno, se vienen las bombas. No, es un ataque diferente. Estos aviones estadounidenses lo que hacían era tiraban una especie como de dispositivos que provocaban incendios. Eran como unos, por lo menos en la animación vos ves como unos tubos prendidos fuegos que caen, hacen unos ruidos, no pasa mucho más, pero de repente hacen pequeñas explosiones y prenden todo fuego. Entonces una ciudad podía ser devastada en cuestiones de minutos. Y ahí le sucede a esta dupla de hermanos que después lo que tienen que hacer básicamente es sobrevivir. Quedan huérfanos. Y bueno, contar un poco más de la película sería adelantarle y revelar su trama. Es devastadora. Y lo que tiene es muestra cómo esta dupla lucha con todo lo que sucede fuera del conflicto armado, pero con eso constantemente, porque la amenaza y de hecho los aviones aparecen constantemente, están como mirando al cielo a ver cuándo puede suceder, entonces uno queda como en ese peligro constante. Es devastadora de verdad y yo me mostraba reticente si bien es verdad que la animación tiene poderes emocionales muy fuertes, me preguntaba si al retratar algo como la guerra podía lograrlo y lo logra. Así que, Emanuel, una pregunta. No, que ahora que comentás un poquito el argumento más en profundidad, se me viene a la cabeza otra de las películas que yo vi para que no entró, que es El Imperio del Sol, que Con tiene Christian Bale. con Christian Bale de 13 años, un pibito, que tiene algún punto de contacto con el tema de niños que ven la guerra a través de sus ojos, bueno, está en Japón. No, y además todo lo que tiene que suceder es Y los aviones sobre todo. dónde vivo, cómo consigo comida, todo eso que a veces no se muestra en los retratos tal vez como más heroicos. Así que bueno, Graveyard of Fireflies, era el puesto número 9. Y vamos ahora sí al puesto número 8, que todos la vimos, no estaba en mi lista, pero sí la vi. Y esa película es La Conquista del Honor, que su título en inglés es Flags of Our Fathers. del director Clint Eastwood. Y si les parece, cuento un poquito yo lo que Te cedemos la trata palabra. porque no me Primero puedo capaz que ir. está bueno explicar un poco el contexto de esta película. Claro, esta película es una producción que es paralela, o se podría llamar así, ¿no? Paralela o como un simultánea, díptico. claro, es un díptico, con otra película que ya va a aparecer en esta lista, que también es de Clint Eastwood, que no sé si lo mencionamos, es de Clint Eastwood la película. Sí, la dijimos. Bien. La película cuenta en distintos tiempos, se podría decir así, el detrás de escena, le podríamos decir, de esa famosa foto en Iwo Jima de los soldados clavando la bandera en Soldados la cima- estadounidenses. Soldados aliados, en la cima del monte Suribachi Suribachi. en la isla de Iwo Jima, en una de las guerras más recordadas, una de las Batallas. batallas más recordadas de la Segunda Guerra Mundial. Bueno, la cuestión es, de la película pasa por ahí, de cómo se creó un mito a partir de esa puesta de la bandera ahí en el monte, que en realidad no era la original, sino que era una recreación para hacerla un poco más impresionante también a Porque esa está la foto, ¿no? Claro, porque Claro. está la foto, seguramente todos la debemos haber visto la foto porque es icónica. Lo que a mí me gustó de esta película, más allá de que creo que tiene unas muy buenas escenas de batalla con estos trasfondos grises que le pone Clint Eastwood, que también lo hace en la otra película,
que es como esa creación del héroe que quieren hacer para solventar los gastos de una guerra que los estaba consumiendo a todos Estados Unidos. Y me gustó esa creación del héroe a partir de personas que no querían serlo, y bueno, algunos así terminan. Yo, Bueno, que la vi en el cine, pero no la incluí, porque no la recuerdo mucho. Sí, recuerdo que cuando ves esta película te crees el patriotismo de su director. O sea, esta es una película que deja en claro que estos soldados estadounidenses eran los héroes de esta batalla. Después vamos a ver que hay otro lado de la historia. Claro. Pero ustedes que tal vez la tengan más fresca, la película contaba desde el entrenamiento Sí, el entrenamiento lo No, pasa no, un poco el por entrenamiento arriba. no lo toca. Pero O sea, hay recuerdo una breve escena, pero es casi recuerdo que había escenas pasajera. en la ciudad y en actos. Claro, ¿no? la cosa es así, la película va entre la batalla propiamente Sí. dicha, hasta que el momento que ellos levantan la bandera, incluso previo, está previo, tipo la o sea, parte claro, en el barco. el tal vez transporte eso- hacia la isla, y después como el post, porque en realidad lo que pasa es cuando sacan la foto, el gobierno de Estados Unidos la ve y dice esto es una herramienta de propaganda, Hay que usarlo. hay que usarla, traigan a los soldados de vuelta a Estados Unidos Eso me acuerdo. y claro. hacen una gira de medios, digamos, recorriendo las ciudades, hablando sobre su experiencia y diciendo compren bonos de guerra. Claro, eso no era muy común para mí, por lo menos para verlo en las películas. Claro, Es muestra como un verdad. poco como la maquinaria propagandística de la guerra Está desde bueno, el lado está de Estados bueno Unidos, eso. que no se muestra mucho. Y como el impacto que tienen, para mí es una de las mejores cosas de la película, cómo esos soldados sufren ese éxito y haberse convertido en esa especie Y de en héroes. muñecos de propaganda. Y ellos quieren ir a volver a pelear y estar ahí con los compañeros, ¿no? O sea, en la foto hay 6 soldados, 3 están muertos y ellos dicen, nos sentimos culpables también un poco por lo que pasó. Y creo que eso es un poco de los diferenciales que tiene y lo que hace mejor la película. Y creo que está bueno eso que decís de la parte del lado de la propaganda estadounidense, porque siempre vemos siempre se resalta la propaganda nazi, que bueno, fue O la efectiva. rusa. O la rusa. Sí, claro. Pero es cierto, la Ellos propaganda, también la usaban, propaganda o sea, hay que occidental usarla porque hay que fue hacer muy plata. poca, claro. Sí, bueno, entonces eso era nuestro puesto número 8. 8 con La Conquista del Honor de Clint Eastwood. Voy a tener que editar un Se me montón acá, tranca. soletes. Vamos entonces al puesto número 7. Y en este caso le voy a ceder la palabra a Emanuel, porque la película que es el puesto número 7 es El Barco. O Das, Das Boot. Boot. Una película larguísima, 3 horas 28, alemana, del director Wolfgang Petersen, que ¿Qué es El Barco? El Barco es una película que transcurre prácticamente adentro de un submarino de manera completa. Bueno, ahí cuenta el tedio de la tripulación del submarino, es un submarino alemán. Recordemos que gran parte de la Segunda Guerra Mundial, en la Segunda Guerra Mundial se libró en un montón de campos de batalla, se podría decir así. Uno de ellos es el agua Claro, tierra, aire, Aire. y mar. y mar. Entonces ahí, bueno, estaban los submarinos en el Atlántico, que si bien hubo un momento en que fue importante este tipo de guerra, de batalla naval, esta película nos agarra ya cuando quedan muy pocos submarinos alemanes dando vueltas en el Atlántico, y eso está bueno, porque eso permite mostrar al director el aburrimiento que tenían estos soldados adentro del barco, cómo casi no tenían acción, y a mí lo que me gusta es cómo se genera esa sensación de estrechez, de claustrofobia que te genera la película. Sin embargo, la puse en mi propia lista personal baja porque me parece que es demasiado larga y por momentos se hace muy tediosa. Yo creo incluso que hay un corte más largo que de 3 horas. Puede ser, yo vi el Director's Cut, que se le llama el corte del director, son 3 horas 27. Es que yo no creo que fue hasta emitido en un momento por la televisión por varias partes la película. Puede ser. Pero hasta 5 horas. Pero yo no la vi, pero sin duda que su largo es un factor que va a determinar si quieres verlo o no. Y Nico, vos la viste también, pero me parece que lo que tiene la película también a veces es que se vuelve un poquito repetitiva. Claro, o sea, ¿Hay un al ser héroe? tan ¿Hay un larga, creo protagonista? que- sí, hay un protagonista que es el capitán El del, capitán. del submarino. Hay hay un periodista también que va con ellos, como contando un poco la historia. Y después, bueno, hay varios marineros que son también parte del elenco, digamos. Sí, tiene eso que a veces es un poco desesperante. Yo creo que también es un poco buscado. Puede Y ser. para mí está muy bien logrado y por eso en mi lista la puse muy arriba. La puse en el tercer puesto. Y también tiene eso que es del lado alemán, que por ahí, un poco por influencia cultural y un poco, bueno, por haber sido el bando perdedor, tampoco se cuenta mucho de cómo lo vivieron ellos. Al menos como protagonistas. Por lo general son como o los malos, como los malos genéricos nazis, Sí. o son como los que están ahí para matar y listo. Entonces, bueno, en este caso también tiene eso que es muy interesante. Me parece que es una cosita más que le suma a la película. Bien, entonces nos vamos acercando ahora a un nuevo puesto y vemos cómo la guerra es un tema que da para abarcar muchísimo. mucho. Y sin duda que el cine ha tocado y todavía le queda mucho
por tratar. Vamos al puesto número 6 y esta es una película que no la había visto y la voy a ver y la tengo en mi corazón. Es El puente sobre el río Kwai. Nicolás también la vio. Yo acá me retiro porque no la vi. Entonces presta atención porque esto es una maravilla. Es una película del año 1957 dirigida por David Lean. Es muy probable que hayas escuchado El Silbido. Sí, el silbido, claro. La canción de la película que es memorable. ¿Y ese silbido cuándo suena? Ese silbido suena cuando un grupo de prisioneros británicos, soldados británicos, ingresan en un campamento japonés liderado por el coronel Saito, que les dice que van a ser forzados a trabajar en un puente. Este es un puente que yo me anoté acá, que quería recordarlo. Es un puente que va a conectar Bangkok y Rangón. Y dice, bueno, llegan estos soldados, no importa el rango, todos acá van a trabajar. A laburar, a paliar. Exacto. ¿Y quién aparece ahí? Obi-Wan Kenobi, señores. Sir Alec Guinness. Alec Guinness, Me pongo de pie. que interpreta a un coronel británico y él dice, mirá, por los tratos de Genova, vos no podés obligar a los prisioneros a trabajar. Dice, ¿los tratos de Genova? Sí, como no. Si lo pasás Ginebra, por el... Ginebra, no Genova, Paul. De Ginebra, perdón, Genova, de Ginebra. Entonces, ¿qué para mí tiene esta maravillosa esta película? Que además tiene incluso hasta un elemento de espionaje y después que se va a ver más adelante en la trama, y es ver justamente qué pasa cuando tu bando pierde. ¿Qué pasa cuando sos capturado, no moriste? ¿Qué pasa contigo? ¿Qué pasa con tu ejército? ¿Qué te hacen? ¿Qué te hacen? Y hay reglas para lo que te hacen y hay reglas para no. Se genera una lucha de poder entre Saito y el personaje de Alec Guinness, que es increíble, porque de repente empiezan a tener una obsesión por construir ese puente, que aparte lo hicieron para la propia producción de la película, y la película te lleva por un viaje justamente de ver soldados fuera del campo de batalla. Sí, va a haber conflicto armado, más que nada sobre el final, cuando un personaje que interpretado por... es un soldado estadounidense que está al principio y después vuelve en el final de la película por motivos que no quiero revelar, porque ahí se mezclan lo que te decía como esos elementos de espionaje con la construcción del puente. Ahí se va a armar una escaramuza, como decís vos, una escaramuza entre estas cosas y la relación entre ambos bandos enemigos ya trabajando en conjunto para un mismo fin. Es una película que te tiene, no sé, como a punto todo el tiempo y yo siento que merecía un lugar más arriba en esta lista, pero estoy contento que haya estado. Y más que nada, es un clásico. Estábamos hablando de películas de guerra, es un clásico, El puente sobre el río Kwai, ganó 7 Oscar, ganó Mejor Película y hay que verla. Segunda Guerra Mundial, El puente sobre el río Kwai. Era una de las películas favoritas de mi abuelo, eso sí lo recuerdo. Ah, qué lindo. No, mi abuelo está vivo por la duda, pero no, es una de sus películas favoritas. Bueno, Era... What? Capaz cometí un error de tiempo verbal. ¿No querés llamarlo? Capaz lo llamo por el saludo podcast. al abuelo Bremo. Saludo al abuelo Bremo. Pero bueno, podés juntarte con tu abuelo y La ver voy a mirar juntos con él, El puente sobre el río Sí, Kwai. yo no voy a agregarle mucho más a lo que dijo Pablo. Creo Perdón que monopolicé, No, pero de por verdad me favor. gustó Adelante, mucho esta esto es un película. trabajo de equipo. No, tiene eso de soldados peleando que no están peleando, o sea, que no están peleando en Casi el no hay campo de arma. batalla. Claro, digamos. pelean con otras una formas. pelea moral, psicológica, está buenísima. La escena ahí cuando al personaje de Alec Guinness lo encierran en una cabaña ahí. Él no quiere trabajar Él no en el quiere, puente, le dice, entonces, bueno, te confinamiento. encerramos en una especie de cabañita ahí de chapa, que claro, estamos hablando del sudeste asiático, el sol Estaba pica un poquito. calentito. Bueno, Entonces, de hecho, el general Saito tiene a un señor, a un negro, que su única labor es abanicarlo. abanicarlo, básicamente. Sí, sí. Está muy complicado. Pero bueno, aparte también a mí por lo pronto me interesó mucho en estas películas ver qué sucede con el Imperio de Japón. Porque Claro. ellos eran el Imperio de Japón. Sí, sí. Y a veces uno siempre se queda en lo que sucedió en Europa, que es donde se libró la mayor de las batallas, pero hay que recordar que en el Pacífico estuvo complicado. Estuvo bravo El ahí. Pacífico tuvo crudo. Y lo vamos a ver ahora con el nuevo puesto, que es el puesto número 5, Hasta el último hombre. La película de Mel Gibson. Y la más reciente de esta lista, Claro, película sí. de 2016. Nominada al Okinawa. Oscar. Ganó un Oscar, si no mal recuerdo, de edición o mezcla de sonido. uno Algunos esos efectos ahí. especiales. Que se lo Sí. merecía, ¿no? Sí, sí, muy merecido. Nicolás, ¿querés presentarnos Hasta el Bueno. último hombre? Contamos brevemente de qué va. Es una historia real ocurrida en el frente del Pacífico. Es la historia de Desmond II, un joven estadounidense que por razones religiosas él decide que no va a usar armas. Él es un adventista. Es un adventista. Él quiere pelear en la guerra, pero quiere participar de la guerra, pero como médico. No manipula armas. Bueno, obviamente eso es un gran conflicto para el ejército, que le dice, entonces, ¿a qué viniste acá? Claro, Andate a tu casa, no Estás rompas loco. las pelotas. Pero bueno, la película básicamente se divide en dos partes. La primera parte es como su lucha para que el ejército la acepte, Sí, y su entrenamiento. su entrenamiento, y la segunda, bueno, ya es él en el Pacífico peleando contra el ejército japonés
y esforzándose por salvar a la mayor cantidad de hombres posibles, tanto de su bando como del bando rival, eso hay que aclararlo porque él no distingue por ejército. Lo que tiene es un drama muy, muy humano, o sea, es una película que es muy emotiva, sobre todo por la lucha de este hombre que está en el peor conflicto de la historia y que sin embargo se esfuerza porque sea de la mejor, o sea que para el que se quedó herido o lo que sea lo menos sufrido y que darle, a ver cómo puedo decirlo, como ayudar al prójimo. En el peor, está en bien. el peor ambiente, ayudar al próximo. Y en la peor de las En condiciones. la peor de las condiciones. Y ojo, y en una de las peores batallas Y de en una una de guerra las mundial, que peores, fue la de más Okinawa, sangrienta, claro. que fue una de las más saladas, pero mal. Sí. Bueno, creo que uno digamos, de lo que hay que destacar de esta película es su labor técnica. Vos nombrabas Claro. esos Oscar del sonido y la edición. Pero es verdad, por lo pronto yo desconocía el terreno geográfico en el que se peleó. Y acá vemos donde los soldados estadounidenses tienen que escalar. Claro. ¿Y quién nos está esperando arriba? Los japoneses, instalados, escondidos y hasta, digamos, ellos sí que eran hasta el último hombre, porque Sí, incluso sí, muchos sí, sí. kamikaze, ¿no? Que iban Si sin no les armas importaba igual. morirse. Si había que morirse, se moría. Y hay algo que hace Mel Gibson y es Te meten en el campo de batalla. te mete en el campo de batalla y lo Es hace de muy una brutal. forma, muy gráfica. Porque Sí. acá vamos a ver A Mel le gusta el chinchulín, digamos, la sangre y los bifes. no solo Pero sangre, acá- sino órganos o soldados que agarran partes de otros cuerpos Claro. para usarlos Como como escudo. escudos. sí. Incluso- recuerdo la escena de Vince Vaughn que Claro. estaba avanzando con Con un torso agarrado Ah. como si fuera un escudo. Incluso Cadáveres que se cadáveres levantan. comidos por las ratas, que le cruzan las ratas por la Sí. cara. Es muy gráfica la película, pero tiene escenas impresionantes. Sí. Yo, la verdad que en el cine, de lo último que he visto, ha sido como que lo más Es muy me ha memorable. impactado ver. Tiene una escena que creo que es esa magnífica, que brutalidad los en- soldados se agarran a piña, literalmente. Bueno, cuando llegan a. Se chocan y se agarran a cuando piña. ya no hay armas, Claro. claro. Sí, la verdad que es. Y además creo que también, por lo pronto a mí, es verdad que esta película también, digamos, fuera del film en sí, significó el regreso y lo que algunos llamaron la redención de Mel Gibson, que había sido como empujado fuera de Hollywood por sus actitudes antisemitas y otros problemas. Y bueno, acá le dieron como de nuevo la oportunidad a un hombre en dejarlo hacer lo que quiere, que es contar historias. Claro. Y la que eligió fue esta, la historia Y de es muy Desmond buena. II. Y La que historia a real. veces Y que lo es un hace poco bien, ¿no? moralista, pero sin duda es un... Y con un gran papel de Una Hugo historia muy Weaving que a veces se olvida también, ¿no? Sí. Así que bueno, entonces hasta el último hombre, a nuestro puesto número 5, vamos al puesto número 4. Y es La delgada línea roja, de Terrence Malick. Emanuel, ¿querés comentarnos sobre esta película? Quiero comentarlo porque esta película a mí no sé cómo decirlo, me conquistó desde el primer minuto. Te deja sin palabras. Terminé la película, me paré y aplaudí. Solo, incluso. Para mí esta película es sensacional de principio a fin, es larga también, pero bueno, vamos a citar un poquito de qué trata. También se refiere a otra de las batallas que marcaron la guerra por el Pacífico, que es la toma o batalla o conquista de Guadalcanal. Guadalcanal, sí. Una de las islas Entre que, si no me 42 y equivoco, 43. es una de las islas que componen las Islas Salomón, está por Sí, Papúa está Nueva por esa Guinea, zona. está por ahí. Mucho más pacífico sur, digamos. Muy tropical, cerca de Claro. Australia. Es que las islas fueron un terreno de batalla. Sí. Crudo. Cada uno aparte merece su historia. Cada uno. La cuestión acá es cómo resumir el argumento. Bueno, es un pelotón, un destacamento de soldados estadounidenses que tienen que, bueno, tomar la isla que está a mano de los japoneses, que están atrincherados ahí en la isla de Guadalcanal. Pero esta película es diferente, porque esta película se enfoca mucho más en el inconsciente y en la mente de los soldados que están participando de esa batalla, y eso es a mí lo que me llegó. Era meterse en el espíritu de cada uno y que te narraran sus vivencias o cómo ellos veían la guerra de una forma totalmente lírica, poética, que a mí instantáneamente me conquistó. Para mí Terrence Malick lo que hace acá buenísimo es mostrar un conflicto crudísimo, porque Guadalcanal fue otra de las batallas bastante sangrientas, de una forma de que estás viendo gente morir masacrada y es bellísimo. Y es horrible decirlo, pero es así. Tiene una escena que es impresionante, que es como el clímax, que es cuando van a tomar el búnker final, con una música de Hans Zimmer que te sacude todo y que es horrible lo que estás viendo, pero a la vez no puedes dejar de conmoverte. Y es también una reflexión sobre la naturaleza humana y el matar o no matar, que no sé, para mí... Un punto de contacto con Hasta el último hombre, en cierta forma, ¿no? Sí, de alguna También. forma sí. Y un reparto, yo me anoté algunos nombres porque no, No, me quería Es olvidar. una maravilla. John Penn, Nick Nolte, Jim Caviezel, John Cusack, Adrian Brody. Y creo que hay gente que George quedó... Clooney. George Clooney. Y hay gente, John Travolta. hay gente que quedó afuera
Porque como saben, Terrence Malick es de filmar mucho y después ver. Creo que supuestamente él llegó a tener un corte de la película de 5 horas. Sí, Sí, O sea, imagínate. ¿Qué pasa? Era una película, Terrence Malick, si no me equivoco, hace mucho tiempo no hacía una película. Creo que como 17 o 20 años. Entonces una cosa anunció así. que estaba haciendo esto, una superproducción Una película bélica. bélica, Todo pero lo a la que vez implica. independiente, porque es una película independiente, No. no en el tema de presupuesto, sino en los enfoques, ¿no? Claro. Es una película Es una película de comercial. autor. Es una película de autor. Claro. Entonces todo el mundo quería estar en esa película. Y ahí los tenés. Sí. Y ahí los tenés. Metió todo lo que Para podía. mí es una película fantástica, me enamoré de ella enseguida, tiene escenas increíbles, una fotografía que es un despelote, y para mí esa fue la mejor película del 98 de guerra, de la Segunda Guerra Mundial, y va a competir con otra que está más arriba. Instaló la polémica. Para mí es superior. Ahora te atiendo en un ratito. Ah, bueno, dicho esto, vamos a pasar al puesto número 3. Bastardo sin gloria de Sí. Quentin Me voy a Tarantino. poner de pie porque Hay que estamos decir, hablando de mi hay Dios. que revelar, hay que decir la verdad. Que cuando empezamos la preproducción de este episodio, una de nuestras primeras interrogantes es: ¿Bastardo sin gloria? ¿Entra o no entra? ¿Entra o no entra? Bueno, claramente entró porque está en el puesto número 3 y es una película de Tarantino. Eso está claro. No hace falta decir nada Eso más. está clarísimo y Nicolás, igual te cedo que cuentes un poco la premisa por arriba. Porque hay que decirlo, como yo con Kubrick, Nicolás es el gran seguidor de Tarantino, ¿no? No sabía eso. Sí, es mi Es director su favorito. religión, es su Ah, religión. Es mi religión, es mi director Bueno, entonces, favorito. Amo todo lo que hace. ¿quién más indicado para hacerlo que Nicolás? Bien, bueno, contemos más o menos. O sea, es una película un poco difícil de explicar porque tiene como varias puntas. Yo Pero creo que hay dos principales. Hay dos principales, vamos a resumirlas. La película se ambienta en Francia, invadida y conquistada y Ocupada. dominada por los alemanes. Por un lado cuenta la historia de una mujer, Joyanna, Joyanna, de familia judía. Su familia es asesinada por los alemanes y ella es la única sobreviviente, se escapa a París y ahí empieza a trabajar en un cine. No, bueno, es un, Sí, es como un teatro teatro cine. cine. Está bien, no. A los efectos de la película es principalmente un cine, pero claro. es un teatro. Es un Ah, cine. Es un cine. Vamos a dejarlo en cine. Vamos a hacerla fácil. Es un cine. Trabaja en un cine. Esa es una historia. Por otro lado, Por otro lado, tenemos a los bastardos sin gloria, los personajes del título, que Elder son Rey. un grupo de soldados estadounidenses judíos que se dedican a cazar nazis. liderados por Brad Pitt, Aldo Rain. Aldo Rain, el teniente. el teniente Aldo Rain. Y Cuya, son- bueno, ellos arrancan en Estados Unidos, no recuerdo. No, ya arrancan están en Francia, Bueno, claro. pero Son está una esa especie escena. de unidad ahí media secreta Claro, de elite. está ese monólogo, ¿no? Donde Claro. Brad Pitt les explica lo que van a hacer Lo que y van a hacer. lo que él les pide, que es 100 cráneos de Cráneos nazis. de nazis. Y Claro, los porque ellos quiere. tienen como una técnica ahí bastante peculiar que es cuando capturan a un nazi, le tallan una esvástica en Ahora la sí, frente. los tratados de Ginebra, así que. y los tratados de se Ginebra se pasaron lo por el pasaron culo. por el culo. ¿Por dónde? Perdón, Che. Perdón. Esto es un podcast para toda la familia. Interferencia. Es un tema serio. Entonces, bueno, por un lado tenemos el combate de los bastardos, por otro tenemos la historia de Joyanna, y después convergen En esta película. en esta película más adelante por un plan que no vale la pena revelar mucho. Yo Digamos creo- que es historia alternativa y no mucho más. Es una Bueno, fábula, ¿no? Eso es el tema, porque es una película que a diferencia de otras que nombramos, no respeta los hechos Claro. históricos, sino que lo que hace es toma el contexto y los personajes, incluso algunos de los más protagonistas de la Segunda Guerra Mundial, para contar esta locura de película. es una porque mezcla de géneros. porque aparte, es una y locura, cosas porque tiene increíbles. exploitation, de cine bélico, hay elementos de comedia, hay drama, hay suspenso, hay de todo. Pero creo que eso es una de las cosas que Tarantino hace bien y es que es un gran, claro, es un gran mezclador. remixador. Te agarra la coctelera y te mezcla Claro. todo y te saca un, Mezcla referencias. un mezcla trago cosas. excelente. Y un Claro. trago excelente que te da vuelta y Es el mejor barman del cine. Es ¿qué el le podemos mejor decir? barman. dame otro enseguida, Dame ¿no? Sin duda es raro tal vez decir esto, pero esto es una película de guerra altamente disfrutable Claro, justamente por o sea, esos creo elementos. que es la única película de guerra que te puede llegar a reír Sí, fuerte. no, además, y para mí, en mi opinión personal, como todo lo que decimos en este podcast, tiene uno de los mejores arranques del cine, que es esa escena inicial en donde un comando nazi va a la casa de la familia de Claro. Joyanna. Perdón, no es la casa de ella, es la casa donde se están escondiendo. Perdón, es tenés una razón, granja. sí, una granja, y donde está este personaje interpretado por Christoph Waltz, y bueno, se arma un interrogatorio mientras la familia judía está escondida en el piso, y mientras el personaje de Christoph Waltz come strudel. Toma ¿sí? leche. No, Le toma pide leche y come una torta ahí, sí. Sí, creo que era un Y strudel toma de notas manzana. de lo que le va Y diciendo. cambia de idiomas, todo. Sí. Esa escena solo ese arranque es una maravilla. Para mí el mejor papel de Christoph Waltz hasta ahora, ¿no?
Y Sí, que de ahí le quedó como un poco marcado. Le costó claro. mucho salir de ese papel, porque una vez que interpretas un villano de esa Claro. calaña es dificilísimo. Pero Fue su Jack Sparrow. hay grandes papeles de todos, creo. Incluso también, por ejemplo, del director Eli Roth, que hace Sí. del oso. El oso judío. Sí, sí. Bueno, Michael Fassbender está en esta película también. También, bueno. Es un gran elenco. Matthew Fox, también. ¿no está? No lo recuerdo. Esa es otra gran escena que es en el bar, En el bar, claro. donde se sucede la revelación de que... La revelación no, digamos, cuando uno de los soldados se da cuenta de que uno de los otros soldados no es quien dice ser Claro, ahí va. al exigir 3 tragos, Tres tragos. de una forma que es con los 3 primeros dedos y no con los otros. Claro. Bueno, ya lo sabrán, lo recordarán. Y una Bueno, gran escena cuando se hacen pasar por italianos. Sí, sí, Ah, es es muy verdad. divertido. Geniales. No, si no han visto esta Es película, genial. vayan a verla porque es una experiencia de vida. Y dicho esto, vamos ya a nuestros 2 últimos puestos. Y el puesto número 2, y acá vamos a volver a hablar de un poco de algo que ya hablamos y de un director específicamente, porque la segunda película de nuestro ranking bélico de Segunda Guerra Mundial es Cartas desde Iwo Jima de Clint Eastwood. Ahí va. Que se conecta con la que ya hablamos, que lo habíamos dicho, la conquista del honor. Volvelo a decir por las dudas, por si alguien nos Es la otra agarró ahora mitad, este- Claro, las dos se estrenaron en 2006 y las dos están dirigidas por Clint Eastwood. Y es Clint Eastwood mostrando lo que pasa en la batalla de Iwo Jima de un lado y del otro. Es así. La conquista del honor se estrenó primero igual, ¿no? Tengo entendido. Son las Depende de qué recuerdo país así. estemos hablando. Ah, bueno, en Uruguay se estrenó primero Claro. el lado Igual que estadounidense. en Estamos Estados hablando del Unidos. mismo año. Sí, sí, ¿no? sí. Y Claro. después pasamos a Cartas de Iwo Jima. Para mí, una mejor película. Sí, 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 mucho sí, más sí, poderosa. sí, sí, sí. ¿Para vos, Emanuel? Lo mismo. ¿Para vos, Nicolás? También, sí, sí. ¿Pero por qué? Porque tenemos el otro lado, justamente, y es algo que muchas veces no se ve. Si bien es verdad que hay películas que se ubican en el Pacífico y tienen al ejército japonés, acá lo que tenemos es, ellos son los protagonistas. Y esto Claro. es una película que la podría haber hecho un director japonés. Sin duda. Sí, sí, Porque sí. se habla enteramente en japonés. ¿Querés contar un poco, Manuel o Nico, un poco la premisa de la película? Lo dejamos que lo cuente Manuel. Cuento, bueno, la película se ubica, es el ejército japonés que tienen que defender la isla de Iwo Jima del ataque inminente de los americanos. Bueno, cuento un poco ahí el trasfondo de ese ataque. Tenemos varios focos de atención en la película. Por un lado tenemos a unos soldados jóvenes que arrancan la película paleando la arena. Haciendo están trincheras en la haciendo playa. trincheras en la playa. Que bueno, la película va a seguir un poco, son parte del pelotón de un general, es un general que está interpretado por Ken Watanabe. Sí, Ken Watanabe. En un gran papel, que es un general particular, porque es un general que tiene muchos nexos con los americanos. Claro. Vivió en Estados Unidos. Vivió en Estados Unidos, habla muy bien el inglés, tiene muchos amigos americanos. Eso Tiene un Tiene arma estadounidense. Tiene Tiene armas también. información valiosa. Claro. Entonces, está muy bueno eso de cómo un general que debe defender y dar todo por su patria, de como lo hacían aparte los japoneses, que Claro. hasta lo último, tiene que enfrentarse a esa patria adoptiva que Sí, tiene a sus Estados amigos, por Unidos, a decirlo de sus alguna amigos. forma. Y ese es uno de los nudos centrales. Después tenemos otros, por ejemplo, que un teniente o un mando, mando medio, que bueno, empieza a llega con todas como el La estructura, protocolo y la claro. estructura de los militares japoneses, y de a poco con la interacción del grupo lo van cambiando. Bueno, hay un montón de historias que se generan ahí en esa isla, y que bueno, es un panorama de cómo fue la defensa japonesa de Iwo Jima. Lo que es Es un buenísimo. peliculón, es un Lo que es peliculón. buenísimo de esa Es película, una gran claro, película. Es una gran Es una película. gran lo podemos película. decir. Que lo que está buenísimo es eso, ver la otra cara, la cara de los japoneses, que no Claro, eran de los que nostal- pierden. O sea, los Y- tipos van a perder la pelea. Sabemos que al final pierden ellos. Y que lo que está bueno es que siempre en el cine, generalmente, nos ha mostrado a los japoneses como unos taraditos que se daban contra todo Sí, para que poder estaban ganar. como que con la cabeza lavada por el gran Claro, los imperio kamikazes. japonés. Ah. Y no era así, había el Eran personas. 70% no quería estar ahí, quería estar con sus familias. Bueno, esta película muestra mucho las cartas que se escriben por Claro. algo. Claro, Bueno, de ahí las cartas ahí de cartas Iwo de Jima. Iwo Jima. Cartas a la familia. Entonces me parece que ahí está el valor de la película. Muestra a los japoneses Sí. como Los en realidad humaniza. eran. Son personas también. Bien, dicho esto, ahora sí damos paso al puesto número 1 en nuestro ranking bélico de películas de Segunda Guerra Mundial con conflictos armados. Y esa película es, y tal vez no podría ser otra, aunque vamos a discutir, Salvando al Soldado Ryan de Steven Rescatando. Spielberg. Pequeño detalle, salvándose en España. Salvando o Acá es rescatando. rescatando. Vamos de nuevo, entonces Rescatando al Soldado Ryan de Steven Spielberg es nuestro puesto número 1 y fue el puesto número 1 de la lista personal de Nicolás Sí. y el puesto número 2 de la lista de Manuel y Nuestra mía. lista. Así que Nico, te toca hablar de esta película bélica de Spielberg. Bien. No solo la única, digamos, No pero es- tal vez claro, la más importante y la más importante y reconocida. seguramente la más conocida también. Bueno,
esta película se ambienta en Normandía, desembarco del día D, 1944. Los aliados se le tiran con todo a los alemanes en Europa. En la playa de Omaha. En la playa de Omaha. El nombre que le da a Estados El Unidos. nombre que le da Operación Estados Unidos. Overlord. Operación Overlord. Bueno, pelotón estadounidense, liderado por soldado interpretado por Tom Hanks, un teniente, que tiene como misión rescatar al soldado Ryan. ¿Y por qué? ¿Por qué hay que rescatar al soldado Ryan? Porque Ryan fue con sus 3 hermanos a la guerra, los 3 hermanos murieron y él es el único que queda. Entonces parece que en Estados Unidos hay una especie de ley que dice que si pasa esto, ese último hermano tiene que volver a casa. No pueden morir todos los No pueden morir todos los integrantes de una hermanos, familia. claro, pensando más que nada en la familia. Y ese Ryan, justamente Y ese que es Ryan, Matt Matt Damon. Damon. Entonces, bueno, este ejército tiene que ir a meterse, o sea, desembarcar y de ahí entrar en Normandía a buscar a este muchacho que nadie sabe dónde está aparte. Que es un paracaidista. Es un paracaidista. Lo que tuvieron los paracaidistas estadounidenses en ese momento es que muchos se perdieron, o sea, bajaron donde podían y se arreglaron como pudieron. Caías ahí en el medio del campo. Caías y nada, suerte en pila. olvídate. Entonces, bueno, también tienen que buscarlo y viven una serie de aventuras y hechos desafortunados. No todos van a llegar a destino. Desventuras, más bien. Desventuras más bien. Y es una película que tiene la tragedia y el drama que conlleva la guerra, pero también es muy entretenida, no deja de ser una película de Spielberg. Y Spielberg yo creo que sabe hacer películas muy entretenidas que te agarran, no te sueltan y la pasás bien teniendo en cuenta el contexto que estás viendo, ¿no? Nah, la pasás bien. Pero la pasás bien, es una película muy entretenida. Yo creo que una de las grandes funciones del cine es entretener. Por ahí la película de Malik, que se estrenó ese mismo año, es una película más seria, es una película más profunda. Por eso me llegó más. Pero esta es una película más divertida. me llegó por más- eso yo la preferí. Perdón, habla de Malik. Que quería decir que a mí me llegó más el autor que el espectáculo. Claro. Y es por eso que la puse en primer Claro, lugar. Claro. Mi problema, no problema, pero tal vez por qué decidí ponerla un poco más abajo, es que hay un tema y es que salvando al soldado Ryan, rescatando al soldado Ryan, tiene una escena inicial increíble, memorable, clásica, histórica, impresionante, que es justamente el desembarco. Si bien arranca en el futuro, digamos el presente, Claro. y después va para atrás, se considera que ese es el Ese arranque, es el ¿no? arranque. Y es los soldados en el barco a punto de desembarcar. Pero ¿qué pasa después? Yo siento que la película después tiene momentos muy altos y otros muy bajos. Entonces para mí es un poco más mixto el resultado final. Pero sin embargo, creo que está muy bien que esté en este puesto número 1. Y esa escena inicial creo que hay que destacarla porque solo ver cómo se hizo, Aparte es cómo, muy se, larga, cómo aparte. se Es una grabó, escena bastante larga. es una clase de cine. Creo que le llevó 5 semanas a Spielberg. Casi cámara en mano. Es impresionante. Es Y, muy cruda. y en ese momento no se había visto algo así, porque Claro. él se inspiró en los documentales, no documentales, pero en las propias filmaciones de guerra, Sí. y tomaba como esas cosas para tratar de replicar esa experiencia de qué le pasa a un soldado cuando está ahí, porque no es todo tan claro y voy para acá y me muevo para acá, es Ajá. una vez que arranca, no para. Cuerpos, o sea, creo que Mel Gibson obviamente lo logró muy bien ya ahora en la modernidad, o sea, en el contemporáneo, Sí. pero en ese entonces Spielberg hizo algo majestuoso y solo amerita verlo por sí mismo. Tom Hanks, por ejemplo, cuando explota algo cerca de él y el claro, tinnitus. el tinnitus, y entonces el sonido baja, entonces uno está como confundido. El tipo buscando el brazo que se cayó. Eso, Claro, tipo, eso es ¡pah! tremendo. Por eso, es impresionante. Después, igual la película sigue siendo una gran película de guerra y toda Pero- la recreación histórica. Para mí tiene el problema que nunca está a la altura de su inicio. Claro, Claro, arranca demasiado El arriba. final es muy bueno, Claro, ese la es el defensa del puente es muy bueno, es una gran escena bélica también, Ujú. pero es que el inicio es tan impresionante, es tan tan impactante que- tan impactante, sí. te deja con la boca Es tan complicado. abierta que es imposible equipararse a eso después. Es obvio que la Es película va a demasiado bajar. bueno. Sí. Es demasiado bueno el inicio. Creo Ese que, es el único creo que problema que algo tiene. particular que le pasó a Spielberg también es que cuando habían empezado a filmar, Matt Damon no era la estrella que después. Que No fue recuerdo claro, qué otra sí. película salió en ese entonces, pero cuando salió, No sé si me fue una de efectivamente, Bourne o algo de eso. probablemente era Porque como. No, no son creo. más son Porque más lo que tengo entendido es que ellos querían que alguien que interpretara a Ryan sea un actor, bueno, como medio común, medio parecido, y nunca esperaba que fuera justamente Claro. Matt Damon. Está Vin Diesel también por ahí. Está Vin Diesel. Diesel. Sí, uno de sus primeros papeles. ¿Quién más anda por ahí de ¿Quién vuelta? más? ¿Quién más? No Bueno, recuerdo de está memoria, Edward pero- Burns, Adam Goldberg, Ahí va. y ahí no sé, un montón de... Que Extras. aparte de esos soldados que tienen el conflicto de decir, vos, ¿por qué estoy dando mi vida para Por salvar otro. a este pibe? Claro. ¿Quién es? ¿A quién le ganó? Claro, entonces eso es tremendo. Y está basado en una historia real. Sí, estuve Sí. leyendo que sí, 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 está sí, basado sí. en una historia real, era algo que hacía el ejército cuando pasaba eso. Así que bueno, sin duda, esto también es otro clásico de cine, podemos Sí. decirlo, ¿no? O sea, por lo menos un clásico más actual y es nuestro puesto número 1. Así que señores, si les parece, vamos a dar cierre a esta lista y vamos a repasar rápidamente nuestras 10 películas. Bien. Puesto número 10, Patton. Puesto número 8, Graveyard of Butterflies, me costó muchísimo.
No, eso dije la puesto número 9. Perdón. Sí. Puesto número 9, Graveyard of Butterflies. Puesto número 8. Las luciérnagas. Ahí va, gracias. La tumba de las luciérnagas. Puesto número 8, La Conquista del Honor. Puesto número 7, El Barco. Puesto número 6, El Puente sobre el Río Kwai. Puse vos, locutor. Puesto número 5, Hasta el Último Hombre. Puesto número 4, La Delgada Línea Roja. Puesto número 3, Bastardo sin Gloria. Puesto número 2, Cartas desde Iwo Jima. Y puesto número 1, Rescatando al Soldado Ryan. Tremendo. Tremenda lista. Sin duda, para dar unas reflexiones finales, sin duda lo que tiene la guerra a la hora de alguien que quiere contar una historia inspirada en ella o que haya ocurrido ahí, es que podés tratarla desde cualquier foco. Podés contar una historia de héroes, podés contar una historia de perdedores, podés contar una historia de... Una pequeña misión, una enorme misión. Una misión de espionaje, una batalla. Cualquier director querría hacer una película sobre la Segunda Guerra Mundial porque es lo que vos decís, tenés miles de opciones. Bueno, todas las que dejamos afuera, ¿no? Exacto, todas las que dejamos afuera. Y de hecho, algo que no dijimos, pero vamos a decirlo ahora porque somos descontracturados. Y es que este podcast, episodio fue inspirado por el estreno de Dunkirk, que es la película de Christopher Nolan. Que vos ya la viste. La batalla de Dunkirk. Sí, yo ya la vi, ya tuve el gusto. Ustedes no, pero la van a ver. Y bueno, tal vez próximamente, en una futura lista de episodios o en un episodio de Sensaciones, pueda entrar y hablemos de Dunkirk. Así que antes de tirar y romper la cocina donde se hace este podcast, Manuel, ¿cómo fue esta experiencia? ¿Cómo te adentraste en este mundo bélico? Bueno, en primer lugar, las películas bélicas creo que a todos le tienen que gustar de alguna manera, ¿no? Es un género, pero es un género que capaz que llega, digamos. Llega, ¿no? Y tal vez suene un poco, perdón que te interrumpa, puede ser un poco sexista, pero creo que a los hombres les tira más. Y es sexista, pero es así. Estas son historias protagonizadas por hombres, generalmente. Más que nada en la Segunda Guerra Mundial. Y son muy violentos, ¿no? No, lo que quería decir era que me quedé con un poquito de ganas, tal vez porque no vi muchas películas y capaz ustedes me corrigen. No sé cuántas películas, si bien es una opción, se han situado, por ejemplo, en África del Norte. Bueno, Patton tiene un buen segmento. Pero ¿cuántas más? Hay un montón de batallas claves en la zona. El Alamein, hay mucho conflicto entre Túnez, los británicos y los alemanes. Tenés a la figura de Rommel, que fue uno de los grandes estrategas. Se entendió. Por más de que sea nazi. Bueno, y acá, por ejemplo, ignoramos todo el frente oriental. O sea, toda la parte de Rusia, ¿no? Yo elegí La Cruz de Hierro. Sí, que es una tremenda película. Hay películas, pero en este caso no vale la pena. hay. Otra película, por ejemplo, es Stalingrado de 2013, sobre la batalla de Stalingrado, o Enemigo al Acecho con Jude Law, que es del 2000-2001. Que también, claro, bueno, nosotros nos quedamos cortos, pero porque es imposible. Pero bueno, Nicolás, unas reflexiones finales. Bueno, brevemente, creo que es uno de los grandes géneros del cine desde que apareció este conflicto. O sea, el cine bélico no nace con la Segunda Guerra Mundial, pero la escala del conflicto permitió contar todas estas historias. Fue un conflicto tan amplio que permite contar historias de todo tipo, como les veníamos diciendo. También es un género para que los directores jueguen y se diviertan y hagan lo que quieren hacer. Acá en esta lista, por ejemplo, pasamos por grandes nombres y varios que dejamos afuera. Ahora se suma Nolan, por ejemplo. Es como la consagración de un director hacer una película bélica. Y nada, tiene eso que es guerra, es algo inherente a la humanidad que está por ahí, es lo que menos nos gusta. Es el invento más absurdo. Es el invento más absurdo, es lo que menos nos gusta de lo nuestro, pero es parte de la vida, yo qué sé, es como que siempre está ahí. Y este conflicto fue tan épico y tan increíble que... Definió el mundo contemporáneo. Claro. Y lamentablemente nos ha dejado grandes películas. Claro, exactamente. Quiero aclarar también que el género bélico es el favorito de mi padre, le mando un saludo a Mario. Que está escuchando. Pero gran fanático de mi padre bélico también, y es lo que dice Pablo. Claro. Hay cierta preferencia. Sí, es como una cuestión de que es parte de la vida del hombre, no sé, tiene eso. Bien. Está para pensar. Bueno, podcast machista. Cerramos entonces antes que no vengan este cuarto episodio oficial de Cuarto episodio oficial, sexto global. Sí, vamos a adelantar que para el próximo nos vinimos con un actor o actriz. O director. No sabemos. Es una persona. Las posibilidades son múltiples. Es una persona, así que bueno, agradecemos por escucharnos. Pueden seguirnos en nuestras redes. Y bueno, será hasta la próxima, señores. Muchas gracias por haber dejado estos conceptos y este conocimiento. Gracias a usted por invitarme otra vez. Por favor, un gusto como siempre. Que se repita. Muy bien. Gran episodio. Como todos, siempre siento que va levantando. Sí, como nos vamos largando. Arranca con frío, aparte estábamos muy solos al principio, pero salió muy bien. Sí. Voy a editar esas toses iniciales. Las toses. Y en un momento pensé. Se me trancaba la garganta. En un momento pensé lo de
Santas Listas es un podcast creado, producido y conducido por Emanuel Bremerman, Pablo Starico y Nicolás Tavares. Nuestra música es utilizada bajo licencia Creative Commons y procede de www.bensound.com. Nuestra identidad visual fue diseñada por Santiago Musetti. Pueden seguir a Santas Listas en Facebook y encontrarnos en Twitter e Instagram como @santaslistas.